La sabiduría de los sabios. Max Planck, físico alemán, Premio Nobel de 1918. Nació el 23 de abril de 1858 en Kiel, en el norte de Alemania, de padre y abuelos teólogos. Cursó estudios en las universidades de Múnich y Berlín. Trabajó como profesor de física en la Universidad de Kiel en 1885 y de 1889 a 1928 dictó clases en la Universidad de Berlín. En el año 1900 formuló la teoría que la energía se radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos. Estudiando la radiación emitida por el llamado cuerpo negro, para poderla explicar tuvo que renunciar a la física clásica e introducir la teoría del quantum, que al principio ni él mismo entendía, pero llegó a descubrir la constante universal de la naturaleza que se conoce como la constante de Planck. Voy a leer algunos fragmentos de su pensamiento tomado de un libro de Ken Wilber, Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, editado por Ken Wilber. Max Planck, Premio Nobel de Física, 1918. Dice: el misterio de nuestro ser. ¿Existe en la naturaleza del hombre algún reino interior fuera del alcance de la ciencia? En todo el reino universal del ser existe un punto pequeño que es el yo individual, pero en sí mismo es todo un mundo que abarca la propia vida emocional, la propia voluntad y el propio pensamiento. Este reino del ego es al mismo tiempo la fuente de nuestros más profundos sufrimientos y a la vez de nuestras más excelsas alegrías. Sobre el reino de nuestro yo individual, ningún poder exterior puede tener jamás influjo alguno, y el descuido del propio control y responsabilidad sobre nosotros mismos supone estar dejando a un lado la vida misma. Aquí es donde entra el libre albedrío y donde tiene su asiento. Somos libres para construirnos a nuestro gusto un trasfondo prodigioso en el misterioso reino del propio ser interior, aunque al mismo tiempo podamos ser los científicos más estrictos del mundo y los más rigurosos defensores del principio de determinismo causal. El camino hacia el futuro siempre empieza en el presente. Es una porción del ego en el aquí y en el ahora. Por esta razón, nadie puede considerar su propio futuro pura y exclusivamente desde el punto de vista causal. Y es la fantasía la que juega un papel tan importante en la construcción del futuro. Una de sus más ricas fuentes de inspiración del ser humano se basa en los sueños e ideales. La humanidad tiene necesidad de orientaciones fundamentales en su existencia cotidiana, y esa necesidad es más acuciante que el deseo de conocimiento científico. La inteligencia debe ceder el puesto al carácter y el conocimiento a la fe religiosa. Toda negación del valor de la vida por sí misma es una negación del mundo del pensamiento humano y constituye una negación del auténtico cimiento, no solo de la ciencia, sino también de la religión.
Cualquier persona seria y reflexiva siente la necesidad de reconocer y cultivar el aspecto religioso presente en su propia naturaleza, si quiere que todas las fuerzas del alma actúen conjuntamente y en perfecto equilibrio y armonía. Realmente no es accidental que los mayores pensadores de todas las épocas fueran almas profundamente religiosas. El fruto más refinado de la filosofía es la ética, ciencia que enaltece los valores morales de la vida al promover el amor y la veneración a la verdad. Amor a la verdad que se pone de manifiesto en el empeño constante de llegar a un más exacto conocimiento del mundo, de la mente y la materia en torno nuestro. Los científicos no pueden prescindir de la fe, porque la ciencia exige también un espíritu creyente. Kepler tuvo que soportar mucho toda su vida y sufrir desilusión tras desilusión, y tuvo que mendigar el pago de los atrasos de su sueldo al Reichstag en Regensburg. Tuvo que pasar de la agonía de tener que defender a su propia madre contra una acusación pública de brujería. Al estudiar su vida, lo que lo mantuvo productivo y lleno de energía era la fe profunda que tenía en su propia ciencia, una fe profunda en la existencia de un plan definido detrás de la creación entera. Su obra vivificó y alumbró su propia azarosa vida. Kepler fue el creador de la nueva astronomía, a pesar, según Julius Robert Mayer, los escépticos no valoraron sus teorías, pero él continuó adelante por aquello en lo que siempre creyó. La ciencia es incapaz de resolver el último misterio de la naturaleza, y la música y el arte son intentos por resolver o al menos de expresar ese misterio. Una y otra vez nos vemos enfrentados a lo irracional. De otra forma no podríamos tener fe. Y si no tuviéramos fe, al ser capaces de resolver todos los enigmas de la vida, aplicando la razón, la vida se convertiría en una carga insoportable. Max Planck, Premio Nobel de Física, 1918, tomado del libro Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, editado por Ken Wilber, octubre del 2022.